Bienvenidos a esta mesa sobre el tema de la familia en la literatura peruana, narrativa peruana. Estamos acá con Karina Pacheco y con Marco García Falcón. Estamos esperando a Francisco Ángeles y a Jennifer, que seguramente ya estarán por llegar. Básicamente, quiero que esta mesa sea una conversación. Entonces la dinámica va a ser, yo les voy a hacer preguntas a los escritores y ellos como me van a responder y ahí empezamos la conversación, ¿no? Quería empezar, creo que por la pregunta de cajón y básica, ¿no? La más fácil quizás de hacer, pero la más complicada de responder, creo, ¿no? Que es, ¿por qué escribir sobre la familia, ¿no? O sea, ¿qué los motiva a ustedes o qué los ha motivado en el momento de empezar a escribir sobre la familia, ¿no? ¿Qué temas? Bueno, buenas tardes a todos. En el caso de los temas de familia, sin duda son un elemento universal, están en toda la literatura del mundo. Desde la mitología más antigua, o sea, tenemos temas como el Edipo, que es un claro ejemplo de cómo el trama de la familia y los tabús en torno a la familia son una constante. Y la familia es también el teatro en el cual aprendemos a ser lo que somos. Es el primer teatro porque es el que nos forma, el que nos enseña valores, amores, pero también puede ser el teatro de las mayores heridas y muchas veces de los mayores traumas. Es también un escenario donde aprendemos lo que es la ficción. Creo que todos hemos pasado alguna vez por descubrir secretos familiares que son probablemente algunos de los que más nos sorprenden y nos llevan a preguntar el por qué ese secreto o por qué ese silenciamiento de una serie de hechos. Es por ese motivo que en prácticamente todos los tiempos ese es un elemento desencadenante en una historia. A mí soy del Cusco y ahí además hay una tradición oral. La narración oral de historias familiares es como algo muy, muy común, muy recurrente, y a lo largo de la vida he escuchado historias a veces tremendas que si uno las contara en una novela dirían: está exagerando, qué horror, qué barbaridad, esto es mentira, y son cosas que ocurren, ¿no? Entonces creo que en una novela, en la literatura, narrar esos temas familiares no solo es narrar la historia anecdótica, sino sobre todo, y eso es lo que diferencia la literatura de la vida, es saber cómo narrarlo y dedicarle el tiempo suficiente a narrarlo, y creo que ese es el reto continuo que todos los escritores tenemos. Ahí me quedo porque somos 4. Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, yo no sé si todos saben, pero todos los que estamos convocados acá hemos escrito un libro que toca de manera central las relaciones familiares, los padres, los hijos, los tíos, ¿no? Yo también me hago esa pregunta porque hemos escrito sobre eso. Quizás ustedes no lo sepan, pero hay como rondando en la atmósfera de la literatura, de la narrativa reciente, la familia, ¿no? Han aparecido muchos libros que tienen ese tema, ¿no? Yo, en líneas generales, siempre me digo pues que los escritores, como dice Paul Auster, somos personas defectuosas, ¿no? Somos personas que por alguna razón no calzamos en la realidad, ¿no? Y estamos escribiendo por eso, ¿no? Natalia Ginsburg, que es una autora que tiene un libro fabuloso que se llama Léxico Familiar, dice justamente que en el corazón de la vocación del escritor están los problemas o las relaciones interpersonales, ¿no? Y claro, o sea, la primera relación interpersonal, la primera relación que se puede quebrar o que se puede ver cuestionada es justamente la de los familiares, ¿no? Y por ese lado creo que también va, ¿no? El escritor es una persona con una identidad en formación, en cuestión, y lo primero que sale a veces para interpelar es la figura del padre, la figura de la madre, ¿no? En mi caso, yo escribí una novela hace como 6 años, que recién se publicó en el 2014, donde el tema central es el padre, pero fueron apareciendo otros elementos como los tíos, la madre, y sin querer terminé escribiendo una novela sobre la familia, ¿no? Sobre las relaciones familiares.
buenas tardes. Disculpen la pequeñísima demora. Bueno, y la pregunta que es, ¿por qué escribir sobre la familia? Para mí siempre ha sido es una apuesta política. Yo lo que intento hacer cuando estoy escribiendo es intentar revelar un poco o tratar de explorar las estructuras sociales que nos componen o las estructuras sociales además que nos han dado, nos han hecho lo que somos de alguna manera, o de muchas maneras o de todas las maneras posibles. Y la idea para mí de explorar esto desde el punto de la familia es porque me parece que es el primer lugar en donde se aprenden estas estructuras sociales. Entonces, escribir sobre, en mi caso por ejemplo, la madre y la imagen de la madre, que fue lo que escribí en mi novela, tenía que ver mucho con la idea de cuestionar si es que, por ejemplo, la imagen sagrada de la madre, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que una madre es absolutamente un ser cruel y despiadado contigo, igual tienes que seguirla respetando y queriendo porque eso es lo que se nos ha enseñado. Entonces, yo parto de ese punto, ¿no? Yo quiero intentar, digamos, explorar alguna estructura social que nos han enseñado, y me gusta hacerlo a través de la familia, porque creo que también la familia es algo que todos conocemos y que se puede hacer, se puede llegar un poco más fácil también al lector de esa manera, ¿no? Por una suerte de identificación con eso. Buenas tardes, gracias por venir y un gusto compartir la mesa con Juan, Karina, Marco y Jennifer. Brevemente, dos cosas. En primer lugar, yo creo que yo no siento que escriba sobre la familia, o sea, quizás eso es una diferencia. Creo que en mi segunda novela, que sería la que justifica mi presencia en esta mesa, hay familia, hay un padre, básicamente hay un padre, ¿no? Hay un hermano, hay unos abuelos, pero como figurantes, así como muy menores, pero sí hay un padre, pero es como un personaje, es un personaje que yo creo importante, pero no me gusta pensar que es una novela sobre familia o sobre el padre. Yo creo que no, yo creo que es otra cosa. Ahora, existe y por algo está ahí, ¿no? O sea, tiene una importancia. La figura del padre tiene una importancia en ese libro. Ahora, ¿por qué? Primero, como digo, yo no he decidido, a diferencia de, por lo menos de Jennifer, quizá también Marco y Karina, escribir sobre la familia, pero si aparece tampoco es gratuito, ¿no? Y siempre he pensado por qué estaría como apareciendo en esta época. Si fuera cierto que aparece más en esta época que en otra época, ¿por qué? ¿No? Habría que primero plantearse si es cierto eso o no, porque bueno, la Biblia es también como historia de la familia. Si hay Soledad es como la gran historia de la familia latinoamericana, ¿no? Y hay antecedentes en otras tradiciones como Faulkner. Ahora estoy leyendo por una novela que voy a presentar el viernes de Héctor Adolfo Lince, que también es una historia de familia, ¿no? O sea, gente de otra generación, en otros momentos que también son familia. Ahora, en esta época, ¿por qué sería importante? Lo único que se me ocurre, y podríamos quizá discutir, es que las redes sociales han multiplicado nuestras relaciones, pero han debilitado los lazos, ¿no? O sea, como conocemos mucha más gente, tenemos contacto con muchísima más gente, pero los contactos y los lazos ya no tienen la fuerza que tenían antes, ¿no? O sea, como tenemos más amigos, pero quizás no tan cercanos como los que teníamos hace 15 años, y probablemente eso hace que las pocas relaciones realmente cercanas que tenemos sean las importantes. Entre ellas, la familia, los padres, básicamente son como las primeras y las más importantes, ¿no? Hasta cierto punto, por lo menos. Voy a dividir las preguntas porque somos muchos y para que no se vaya el tiempo. Primero, la siguiente pregunta quiero dirigirla para Marco y para Francisco, porque de alguna manera, si bien Francisco no toca directamente el tema del padre, si hay un padre ahí. De hecho, hay dos padres que son fundamentales en la novela, y creo que de alguna manera sí, aunque él diga que no tiene mucho que ver, yo creo que sí, en el desarrollo de la historia sí son importantes las figuras paternas, ¿no? Y en el caso de Marco creo que es evidente, ¿no? Es una novela sobre el padre, a mi modo de ver. Entonces, quería preguntarles si al momento de escribir, ustedes tienen claros qué temas en torno a esto van a tocar, o sea, qué es lo que quieren decir, o lo van como descubriendo a lo largo de la escritura, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Francisco, para mí el tema principal es el tema del fracaso, ¿no? A raíz
de la imagen paterna, ¿no? Si tú ya tenías pensado escribir sobre el fracaso, fue algo que se fue desarrollando conforme fuiste escribiendo, ¿no? Primero Paco y después Marco. Bueno, está bien, sí, el fracaso puede ser el tema. Para mí el tema es la libertad, ¿no? O la imposibilidad de la libertad. Para mí es el tema de la novela, pero claro, podría ser visto como el fracaso. Sí, el padre llega después, ¿no? O sea, como decía hace un momento, no es gratuito que llegue, me imagino, ¿no? O sea, su presencia tiene que estar justificada porque es una persona como importante para la formación, para el carácter y para la historia que vaya teniendo el hijo, pero no es lo primero, ¿no? O sea, no es como no es el punto de partida el padre, es como algo que aparece en un momento, un mecanismo para tocar el tema que a mí me interesaba, que es el tema de la libertad, o más bien la imposibilidad de ejercer la libertad tanto como nos gustaría. Sí, uno cuando escribe va descubriendo, digamos, cuál es el centro del relato, ¿no? En mi caso, la novela tiene la estructura de una especie de contrapunto, de paralelo. Hay una persona adulta que de pronto se ve cuestionada y empieza a preguntarse por el padre, y paralelamente se le presenta un joven que busca al amigo de la persona adulta y que también está buscando a su papá, ¿no? Entonces yo me di cuenta, ya escribiendo, porque creo que tampoco hay que hacer un plan muy claro para escribir, que en realidad se trataba sobre la búsqueda de la identidad, de la propia identidad, a través del padre, ¿no? Y quise trabajar eso, ¿no? Y me di cuenta que había muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de otras novelas que actualmente están hablando sobre el padre, mi personaje tenía un padre que era de clase baja, y este personaje que narra la historia, que es un decano, es más bien de clase media con ganas de subir. De alguna manera es un oportunista, es una revista, y ha rechazado la imagen de su padre, ¿no? con lo que implica su situación económica, su situación cultural, pero ahora tiene que explorar en ella para de alguna manera reconocerse y aceptarse, ¿no? Entonces yo creo que al menos en mi novela hay, digamos, esta búsqueda de la identidad, ¿no? A través del reconocimiento de la identidad del padre. Esta para Jennifer y para Karina. Jennifer, digamos, en la otra orilla toca el tema de la madre, pero los conflictos con la madre, ¿no? No es la familia, bueno, por ejemplo en el caso de Marco, que es como reconocerse a sí mismo a través del padre o de la memoria del padre, sino como un rechazo a la familia, ¿no? En el caso de Jennifer. Entonces yo quería preguntarle a Jennifer y a Karina, vinculando también con lo que decía Jennifer, con esto de una dimensión política dentro de estas historias que pueden parecer de lo íntimo o muy como privadas. Quería preguntarles primero a Karina, ya que Jennifer un poco lo ha esclarecido. ¿De qué manera crees que esta dimensión política o este discurso político, si quieres, se manifiesta en relatos de lo íntimo, ¿no? O si siempre sucede, o si puede ser una sobreinterpretación del autor y algunos lectores pueden no percibirlo? A ver, yo creo que podemos tener padres amorosísimos con nosotros que son despiadados con los demás. Entonces, cuando tú sutilmente normalizas eso, no vas a ver la dimensión de lo político que puede haber detrás, porque tú estás viendo solo el lado bueno el lado luminoso, si quieres, del personaje. Eso es lo que les ha pasado a muchos hijos de torturadores, ¿no? Y eso es lo que en general llama la atención ya no solo de lectores, sino sobre todo de cualquiera que puede ver las noticias, decir cómo ese hombre ha estado torturando a alguien durante la noche o durante el día y luego haber ido tranquilamente lavándose las manos a acariciarle la frente a los hijos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos el elemento de la sociedad, ¿no? En las fechas de Día de la Madre y el Día del Padre, como que se nos abruma el tema de la gran madre, el gran padre, y todos queremos a mamá, todos queremos a papá, la mamá es el ángel, el padre es el gran protector,
y la sociedad entera se olvida, lo cual puede ser cierto y puede ser muy cierto, pero la sociedad a veces olvida la cantidad de mujeres que han criado solas a los hijos, la cantidad por ende de niños que no tienen padre o viceversa. En ese sentido me gusta mucho la novela de Jennifer porque desmitifica, ¿no? El tema de que todas las madres son buenas y nos muestra cómo pueden haber relaciones materno-filiales que son atroces, ¿no? Entonces ahí también es como se nos moldea para mirar solamente un lado de las cosas, el lado luminoso, y de esa manera se oprime lo que son otras realidades que existen y que no solo son excepciones, a veces no son tan excepciones. Bueno, Juan, creo que la pregunta era más o menos por qué es político la literatura de lo íntimo, ¿no? Bueno, para mí definitivamente es político, creo que por una razón fundamental, que es la de la forma en cómo te acercas a la reacción para poder cuestionar lo que está sucediendo dentro de la sociedad, a través de una historia íntima en la cual, por ejemplo, puedas desmitificar la figura de la madre, o no sé, o por ejemplo la novela tanto de Marco como de Francisco, que también narra cosas de lo íntimo. Hay un momento en que están cuestionando, por ejemplo, la idea de quién es el que tienes que ser, ¿no? O sea, la persona a la que debes llegar a ser, porque si no, socialmente no funcionas. Entonces, yo siempre defiendo que estas historias íntimas tienen mucha política si están yendo por ese lado, ¿no? El lado de poner en exposición o en cuestionamiento por qué tenemos que ser algo que no queremos ser, por ejemplo, o por qué tenemos que obedecer a ciertas reglas que nos han dicho que tenemos que seguir, a pesar de muchas cosas, ¿no? Y también creo que porque hay muchas novelas, creo que estas novelas, o por lo menos las de los que estamos acá, y los cuentos de Karina también, tienen que ver mucho con esta idea de intentar. Es más difícil cuestionar desde lo íntimo, creo. Es más fácil, digamos, repetir en una novela que puede creerse que es muy política, repetir las cuatro mismas ideas de siempre, ¿no? Entonces yo creo que hay un trabajo mucho más, digamos, pensado y más meditado de un escritor que está intentando cuestionar algo que nadie cuestiona, en lugar de agarrar un texto oficial, por ejemplo, y escribir sobre eso, ¿no? Escribir sobre esto sin ningún cuestionamiento a algo. Y yo digo, bueno, mi novela es política porque hace esto. De repente eso es menos político que lo otro, ¿no? Por eso siempre defiendo en ese sentido la literatura de lo íntimo. Sí, ahora vinculándolo con eso, ahora como parece, se ha puesto de moda esta categoría de la literatura del yo o la literatura de la intimidad, frente o en oposición a las novelas de la violencia política o la guerra interna o sendero, como se quiera llamar. Entonces como que se han puesto como dos bandos de alguna manera, ¿no? Y se suele cuestionar, o se está cuestionando, porque han salido un montón de, no un montón, pero han salido como 4 novelas seguiditas sobre el tema del padre, por ejemplo, y el cuestionamiento ha sido casi el mismo, ¿no? Que es como una suerte de frivolidad hablar del yo, o como si fuera un tema menor, ¿no? Hablar del yo. Entonces yo quería preguntarles a ustedes que de alguna manera cada uno con su propia estética, su propia mirada, ¿qué dirían frente a esta crítica de lo frívolo que puede ser, o no lo frívolo, pero quizá como un tema menor, tocar el asunto familiar, ¿no? No, a mí me parece una discusión absurda, la verdad, pero creo que obedece a que el público lector, lamentablemente en nuestro país el público lector que lee novela y narrativa es todavía muy poco numeroso, ¿no? Entonces, como que se crea esa sensación de que en esta época hay esto y lo otro, o sea, tendríamos que aspirar a un país donde todas puedan elevarse, que cada cual pueda encontrar sin necesidad de que sienta que se está haciendo una competencia, ¿no? O sea, es importante que exista literatura del yo, de autoficción, y en buena hora que hayan aparecido novelas que están tocando esto. También antes se han dado novelas, o sea, tampoco, como ya mencionó Francisco, no es la primera vez que está surgiendo esto, sino que vamos, es un momento donde han aparecido en el periodo de 1 año y medio, 4, que digamos están en esa línea, pero
es importantísimo también, y en este momento también se está produciendo excelente narrativa fantástica. La literatura política en el Perú siempre tiene que existir, y va a existir, y es natural que exista, porque somos un país donde hay mucha gente a la que estos temas le motivan, le gustan, le ilustran, y es importante sobre todo que como lectores, o sea, sobre todo los lectores más que los escritores, podamos tener acceso a toda esa variedad de literatura, siempre y cuando ojalá tengamos el mayor acceso a la mejor literatura que se produce sobre estos temas, ¿no? Entonces creo que a mí me parece una discusión absurda que en lugar de alentar a que los escritores, a los lectores, a leer, los vea ahí como una discusión banal. Para mí es una discusión banal, si se pone a debatir cuál es mejor o cuál tiene que ser. Bueno, yo tengo varias ideas al respecto. Bueno, primero que finalmente toda literatura es biográfica, ¿no? Por ejemplo, uno lee las biografías que hay sobre Borges o hasta el propio Ribeiro, uno se da cuenta de que siempre hay un sustrato ahí de experiencia personal, ¿no? O sea, la literatura es hablar del bien perdido o del bien deseado, ¿no? Otra cosa que a mí se me ocurre también para intentar responder esta pregunta es que, bueno, hace ya bastante tiempo que se han dejado los grandes relatos explicativos, estos textos totalizadores, y más bien se ha optado por una llamada ética de la subjetividad, ahora literatura del yo, que, como dice Jennifer, tienen una dimensión política de lo que se suele llamar la micropolítica, ¿no? Porque finalmente ya se instala un discurso de cómo entender en ciertos términos nuestras realidades, pero es, digamos, iluminando ciertas zonas de penumbra, ciertas zonas no exploradas, como las de la familia, en que uno puede encontrar estas relaciones de poder, estas tradiciones secretas que la literatura puede mostrar con una fuerza y con una profundidad que no puede hacer ningún otro discurso, ¿no? También recogiendo lo que dice Francisco acerca de lo que pasa con el Facebook y estas cosas, yo también creo que vivimos en un tiempo, bueno, lo sabemos todos, donde hay un marcado individualismo, somos cada vez más individualistas, estamos falsamente comunicados, ¿no? Digamos que hemos llegado a otra dimensión de la soledad en el capitalismo, y a veces necesitamos comunicar, ¿no? Y la literatura para el escritor se presenta como una necesidad, una expresión de esa necesidad de comunicar, ¿no? Y una última idea al respecto es que no deja de ser curioso que después de venir de una época, por lo menos unos 10 años, donde se han escrito en el Perú libros sobre la violencia, ¿no?, aparezcan estos textos de la intimidad, ¿no?, que de alguna manera es, digamos, ver la contraparte de lo que pasó frente a estos grandes actores oficiales, ¿no?, senderos, los militares, los pobladores, y focalizar la mirada en estas relaciones íntimas, en apariencia anodinas, pero que a partir de esa mirada micro nos puede ofrecer una nueva verdad, una nueva parcela de verdad sobre nuestra sociedad, ¿no? Bueno, yo voy a discrepar amistosamente con Karina, porque a mí sí me parece que estas discusiones son importantes en el sentido de que cada, digamos, estos dos bandos, como dijo Juan al inicio, yo creo que la discusión puede enriquecer a la literatura de alguna manera. Ahora, ¿de qué manera la enriquece? Si obviamente la discusión tiene que ver con defender una idea que tiene sobre la literatura, lo cual no me parece mal, porque me parece inclusive hasta necesario que cada escritor tenga una idea de lo que quiere hacer con la literatura que escribe. Y por lo tanto, si no sé, X persona tiene una posición y yo tengo otra, o sea, no, para mí no hay problema en la discrepancia entre esas posiciones, porque no todos tenemos que pensar igual, ¿no? Pero sin embargo, quizás sí se puede volver banal, que es algo que sí estoy de acuerdo contigo, porque mucha gente tampoco, o sea, cuando uno tiene que defender una posición, creo, sobre la literatura que escribe, creo que hay un margen ahí de pensamiento. Un escritor tiene que pensar mucho lo que quiere decir y mucho en tratar de entender lo que está haciendo también. Entonces,
se puede volver banal en el sentido que se siguen repitiendo las mismas cosas de siempre. Entonces, si yo escribo esto, lo escribo porque son las mismas 4 cosas que nos dicen hace 20 años de lo mismo. Entonces, eso es lo que me podría parecer banal. Yo creo que sí hay una responsabilidad del escritor, sin hacer literatura ni profetaria ni militante, ojo, sino más bien una literatura de pensamiento, de que tú tienes una idea sobre algo y vas a tratar de desarrollar esa idea dentro de una novela, que puede ser una novela buena, mala, en fin, eso sería otro tipo de discusión, pero que seas capaz de poder defender esta idea que tienes sobre la literatura, mientras esa idea sea política y sea pensada y sea sin repetir, digamos, tópicos en lugares comunes que son los que se repiten muchas veces cuando se discuten estos temas, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hemos llegado al punto, ¿no? A la mitad de la sesión, Juan, recién entramos al terreno que habría que discutir, ¿no? Ahora sí, porque ya habría que discutir ya en serio, ¿no? Después de calentamiento. Y primero, o sea, ¿quién dice eso? O sea, ¿quién dice? Yo creo que hay gente que dice que otros dicen, ¿no? Dicen que dicen, ¿no? Pero ¿quién asume? O sea, ¿quién asume? ¿Quién dice, bueno, yo considero que la literatura peruana está dividida en 2 bandos? La literatura del yo y la literatura... O sea, ¿hay alguien que defienda eso? Yo creo que no. Ahora, ha habido gente que me han dicho a mí que yo estoy haciendo eso. Me han dicho, tú estás dividiendo, lo cual es una tontería, ¿no? Lo que pasa es que la tradición está... La tradición crítica de la literatura contemporánea está tan mal y es tan pobre que bastan 3 o 4 declaraciones en entrevistas y un par de mesitas para hacer un terremoto en la paupérrima producción literaria, a mi juicio, sobre Sendero Luminoso, ¿no? Paupérrima, ¿no? Terrible, ¿no? Mediocre. Entonces, claro, si uno pone a criticar eso, dicen, ya, entonces tú eres un militante de la literatura del yo. A mí no me gusta el término literatura del yo, no me gusta, porque, o sea, ¿qué significa literatura del yo? O sea, si yo le escribo, digamos, aunque haga, o sea, el fresco más grande de la historia, o sea, lo estoy haciendo yo, en ese sentido sería literatura del yo, ¿no? Si yo voy a hacer la novela total, estoy haciendo yo. Eso para mí no significa nada literatura del yo en la medida que lo escribe una sola persona, ¿no? Sigue siendo como literatura del yo. Ahora, tampoco me gusta el término intimista, ¿no? O sea, que tampoco sé qué significa íntimo y intimista ya me suena como medio jodido, ¿no? Medio maletero, intimista, ¿no? Pero ¿qué cosa es íntimo? O sea, lo íntimo es lo natural, ¿no? O sea, uno nace de una mujer, ¿no? Sale y que te cuida, o sea, digamos, lo social es un paso, es una decisión posterior, ¿no? Lo natural es tu casa, tu papá, la mamá que trae la tarde, eso es lo normal, eso es lo natural. Lo que pasa es que la tradición literaria y la crítica literaria tan mediocre que hemos tenido toda la vida nos han llevado a suponer lo contrario, ¿no? Que como que lo íntimo, por decir esa palabra que tampoco me gusta, pero bueno, vamos a usarla para poder comunicarnos, ¿no? Como que lo íntimo fuera una ruptura con la regla. Y a mí no me parece que sea una ruptura con la regla para nada, ¿no? Al contrario, o sea, es lo normal, ¿no? Lo normal es hablar de lo que tienes alrededor. Ahora, ¿qué significa de que eso sea o no sea político? Para mí no significa nada, ¿no? O sea, para mí no significa nada, porque finalmente todos los actos ocurren a una pequeña escala, ¿no? Todos los actos ocurren a pequeña escala. Incluso se podría pensar de que las reuniones de los conspiradores o los revolucionarios es literatura intimista, ¿no? Porque hay 8 personas, es lo que están haciendo con tu vida, día a día, ¿no? Lo otro, lo que aparece en el gran discurso, aparece en la historia, eso es una construcción posterior. Pero en el momento, hasta el dictador es su intimidad, no el otoño del patriarca, porque es la intimidad. Yo, el supremo, es la intimidad. O sea, sería una literatura intimista solamente que el patriarca. Del mismo modo que la historia del chivo en la novela de Vargas Llosa, ¿no? Las escenas de sexo, las cosas que va haciendo, lo que hacía cuando era niño, o sea, todo eso es su intimidad, ¿no? Entonces, me parece como tan artificial la idea de que hay algo que excede a la intimidad, que me parece que no se puede tomar en serio. A la larga todo es íntimo. Ahora, ¿qué repercusiones tiene la política? A mí no me gusta pensar en esos términos, como qué repercusiones tiene, sino qué conexión tiene real con lo que uno piensa que es una gran política, ¿no? Marco y Jennifer han utilizado la palabra micropolítica. Yo entiendo la idea, estoy de acuerdo parcialmente, pero en cierto sentido toda política es micropolítica, ¿no? Toda política, al menos si pensamos que la política se hace
de abajo hacia arriba, ¿no? Si es de arriba hacia abajo, entiendo que gran política sería, por ejemplo, claro, la política estatal, por ejemplo, Gustavo Miller saliendo a decir en el 90, bueno, a partir de mañana el pan cuesta 27 en vez de 3, ¿no? O como fuera. O sea, eso podría verse ya como una gran política. Pero yo creo que la literatura política, incluso para los que les gusta defender una literatura política como algo separado del yo, de lo íntimo, de lo individual, de lo personal, creo que lo están pensando siempre desde abajo, como algo en contra del relato oficial. Debería ser así, por lo menos, a pesar de que no se cumpla, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, ¿qué cosa no es íntimo? ¿Y quién defiende la idea de que está esto partido en dos? Yo creo que no está partido en dos. Ahora, a mí sí me gusta la militancia, ¿no? Que sea de pensamiento, con pensamiento lo máximo posible, ¿no? Ya sabemos que se puede definir la militancia como el final del pensamiento, pero bueno, hasta el punto de que se pueda seguir pensando, voy a defender la militancia porque, como decía Jennifer, los debates me parecen productivos. Pero los debates que tengan cierta inteligencia, ¿no? O sea, lamentablemente parece que eso es demasiado pedir ahora, ¿no? O sea, por lo menos que te entiendan lo que estás diciendo. O sea, eso es lo que yo quisiera, que te entiendan lo que estás diciendo, ¿no? No que defiendas A y te digan, no, pero B está equivocado, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Entonces, en el debate contra la violencia política no existe de ninguna manera el implícito de que el yo lo va a reemplazar, por lo menos de mi parte, no lo hay, para nada. Es una crítica contra este tipo de literatura y nada más que eso. Nada más que eso. Sí, para, digamos, que también yo quisiera saber qué es lo que opina Karina y Marco y Jennifer vinculados con ese tema. Si es que, lo que pasa es que yo creo que se ha creado la idea de que hay dos bandos, se ha creado la idea de que hay una literatura del yo, ¿De dónde, Juan? ¿De quién? No sé, por eso te digo, se ha creado la idea, pero no ha habido como discusiones concretas, no ha habido como ensayos concretos, ¿no? Porque no los hay, ¿no? Entonces, hay como esa idea que se comentan como en mesas como las de acá, o en alguna entrevista, o en discusiones, o en conversaciones entre amigos, ¿no? Entonces, como son dos términos que están rondando ahorita como en el medio, ¿no? A mí tampoco me gusta el término intimista ni íntimo, creo que como que lleva a la mente a otra cosa, y del yo también es como puede crear como confusiones y malentendidos, ¿no? Yo creo que, y eso es lo que quería que ustedes me comenten, y esto es más como un comentario que una pregunta, que sí, puede haber intimidad dentro de lo político, pero no sé si siempre puede haber política dentro de la intimidad, ¿no? Para utilizar esos términos, no estoy seguro. Creo que se podría encontrar política en cualquier parte, ¿no? Pero sería un poco forzar, a mi modo de ver, ¿no? No sé qué opina Karina, Marco y Jennifer, ¿no? Bueno, la palabra político viene de polis cuando hablamos de sociedad, pero creo que también en el sentido que ha ido adquiriendo tiene que ver con el tema de relaciones de poder y cómo se manejan las relaciones de poder, si las hacemos más o menos equilibradas, al menos menos verticales, ¿no? O sea, para tratar de crear cierta posibilidad de construirnos como nación. En ese sentido, desde el punto de vista de las relaciones de poder, muchas familias expresan relaciones de poder que pueden ser de sumisión, subordinación y sometimiento, como también de cierta democracia e igualdad. Muchas veces en relaciones familiares podemos ver esa expresión de lo que ocurre en lo macro, ¿no? También podemos ver las relaciones que se producen, que son muy interesantes, y eso ya tiene que ver con cómo nos manejamos, ¿no? Relaciones de manipulación a través de los afectos, relaciones de forjar fortalezas dentro que se pueden producir. Pero bueno, desde la novela y la literatura generalmente nos hemos dedicado, cuando tratamos de familia, generalmente abordamos los temas más dramáticos y trágicos de esas relaciones de poder que se dan, o de ocultamiento, o de sobreprotección, que también se pueden dar como tragedias dentro de las familias. Sí, bueno, sí, etiquetar siempre es simplificar. Yo lo que veo en realidad es, de lo que se está cuestionando en realidad es un ángulo, una perspectiva de dónde narrar, ¿no? O sea, tomando un poco el ejemplo de Francisco, yo podría contar la historia del dictador, de la perspectiva del dictador, podría contarlo y hacerlo un poco más interesante si ya se desgastó eso, de la perspectiva del ayudante oscuro del dictador, y podría empezar a contar esa historia desde el hijo del ayudante del dictador, ¿no? Que es un poco, hablando un poco de lo que ha hecho un poco Renato Cisneros, ¿no? Y claro, esa perspectiva resulta interesante, empieza a botar cosas nuevas, ¿no?
Y eso tiene que ver también, creo yo, con que hay como un agotamiento en cuanto a las categorías de ficción, ¿no? Yo creo que la gente, el público, exige determinados formatos de ficción, nuevos formatos de ficción, que tienden o hacia lo muy imaginativo o de género, o hacia lo reflexivo, ¿no? Pareciera que escribir con este tono de yo estoy contando mi historia es una forma de acercar y de llegar a los lectores, ¿no? Me parece que también está un poco en cuestionamiento, digamos, los formatos clásicos de contar, ¿no? Bueno, eso. Bueno, algo muy corto, ¿no? Yo creo que la literatura fundamentalmente es política cuando al lector, no al escritor, sino al lector, le produce un cuestionamiento y un cambio en el pensamiento de lo que ha tenido, ¿no? Y creo que eso lo puede lograr un escritor en mayor o menor medida. Por ejemplo, no sé, un libro que a mí me gustó mucho, el libro de Agatha Christoph, esta escritora húngara que no está conocida, en donde también hay una familia y se cuestiona toda la estructura familiar porque están dentro de la guerra y hasta dónde es capaz de llegar el ser humano cuando está en una circunstancia así. Y ese libro, si logró cambiar mi pensamiento o el de otras personas, yo creo que ahí hay política. O sea, yo creo que no tenemos que lidiar con el tema de que la literatura, para que sea enorme, inmensa, trascendente, tenga que tener necesariamente la palabra política atravesándola por algún lado, o sea, de manera sutil o de manera muy manifiesta, ¿no? O sea, hay literatura que no toca por ningún lado el tema político y es la literatura grandiosa, y a veces hay algunas que lo tocan y se ven atravesadas por todos estos tipos de conflictos y también es literatura grandiosa, ¿no? O sea, creo que la discusión tiene que ser cómo en las diferentes áreas en las que cada uno se siente motivado a escribir, logra hacer realmente obras que sean lo mejor que cada uno puede construir, ¿no? Y para mí, en ese sentido, para mí, cuando se banaliza la discusión, cuando no discutimos las obras, sino lo que se dice, lo que no se dice, como, o sea, haciendo eco de maledicencias, chismes, cosas que circulan lamentablemente mucho en el mundo literario peruano, y que para mí es atender a esto, ¿no? Que son correrillos de voces bajas. Eso es lo que banaliza esa discusión, y más bien yo como lectora, si viera eso, me avienta, porque en vez de, no estamos hablando del libro, de la obra, de cómo se está haciendo, sino estamos haciendo eco de todo ese corrillo de voces. Y creo que la literatura, si es política, fantástico; si no es política, pero es excelente, la literatura que realmente va a lograr conmover, generar cuestionamiento en el lector, esa es la gran literatura, la que necesitamos, sea del área que sea. No, solo sobre eso último que decía Karina, lamentablemente yo creo que a veces se trata como de disfrazar rencillas personales detrás de rencillas intelectuales, ¿no? Que además el nombre intelectuales le queda como demasiado grande al término, nada más. Muchas gracias por venir y nada, eso es todo.